Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez continuamos el capítulo 4, Respuestas de Crión, del libro primero, Los tiempos finales. Esta es la tercera sesión. Hemos ido contestando las 4 primeras preguntas, las 5 primeras preguntas. Recordemos que había un grupo de 3 preguntas que eran la 5, la 6 y la 7 que iban encadenadas. Eran preguntas de esos 14 trabajadores de la luz que estuvieron en la primera sesión de canalización de Crión. Y las 3 preguntas encadenadas, la 5, la 6 y la 7, era ¿qué puedo hacer personalmente para realizar mi misión desde un punto de vista espiritual? Primera. Segunda, ¿qué puedo hacer por la humanidad para realizar mi misión desde un punto de vista espiritual? Y tercera, un procedimiento para ambos. Entonces, bueno, pues en la pasada sesión ya estuvimos viendo, aparte de la pregunta 4, la de cuánto tiempo necesitarían los niños índigo para poder realizar su trabajo, que ya la contestó Crión ampliamente. También vimos la primera de estas 3 preguntas encadenadas. ¿Qué puedo hacer personalmente para cumplir mi misión desde un punto de vista espiritual? Y Crión dijo, lo más importante de todo es que termines ya tu entrenamiento mental, que acabes con las situaciones egoicas más palpables en tu experiencia, ¿no? Bueno, os ponía algunos ejemplos, pues por ejemplo, el entrar en ira por determinados acontecimientos que percibes, ¿no? Cosas que te dicen o hacen los demás, en fin. Entonces, bueno, pues estuvo contestando Crión a esa pregunta. Y hoy vamos a continuar en esta tercera sesión de este capítulo 4 con esa segunda pregunta de las 3, que es la quinta de las 8 que le hicieron a Crión y que está respondiendo en este capítulo, y que es ¿qué puedo hacer desde un punto de vista de trabajo para la humanidad en el aspecto espiritual? También veremos la cuestión interesantísima del procedimiento concreto, formulario, que da Crión para poder realizar un trabajo personal y un trabajo colectivo por la humanidad. Da un procedimiento muy detallado, muy específico, lo veremos también hoy. La octava pregunta es una pregunta que se refiere a qué presidente de los Estados Unidos en aquella época, 1992, que debía pues haber un periodo de elecciones, era más apropiado para el cargo. Y bueno, yo creo que esa pregunta no la vamos a comentar tal cual hacemos el comentario habitual, sino que igual, bueno, pues veremos alguna cosa muy concreta si nos da tiempo. En cualquier caso, hoy terminaremos ya el capítulo 4. Pues bien, esta quinta pregunta dice así. Además de trabajar personalmente sobre mí mismo, que era la pregunta, esta es la sexta, además de trabajar personalmente sobre mí mismo, que dice, además de lo que te he preguntado en la pregunta número 5, ¿qué puedo hacer para que mi actividad suponga una diferencia en el resto para la humanidad? ¿Qué puedo hacer por la humanidad en mi actividad como trabajador de la luz? Y entonces dice Crión, página 114 del libro regular, comenzando. Respuesta. Esta pregunta tiene numerosas facetas. Por el momento solo abarcaré los aspectos esenciales. Claro, Crión, como hacen todos los reveladores espirituales, va dando la información en sentido circular, es decir, va dando pasadas a los mismos conceptos y hablando cada vez de aspectos diferenciados de esos conceptos y cada vez de forma más detallada, ¿no? Entonces, por eso dice, por el momento solo abarcaré los aspectos esenciales. Primero te da los aspectos esenciales y luego, pues, en otro libro, pues te vuelve a hablar del tema y ya te va dando más aspectos.
tienen que empezar por la misma Tierra para poder ayudar a la humanidad. Por la misma Tierra, por el mismo planeta. Sencillamente, no pueden elevar el índice vibratorio de la iluminación para el planeta a menos que aborden antes el tema de la Tierra física. Tenéis que abordar el tema de cómo están afectando vuestras actividades al planeta desde un punto de vista físico. En fin, desde un punto de vista atmosférico, sobre todo. Después de eso, podrán concentrarse en las cuestiones espirituales de la raza humana. La asociación con la Tierra de la que he hablado antes, bueno, la asociación con la Tierra es una cuestión que nos habla Crión en el ámbito de precisamente las primeras preguntas. Son las preguntas 1 y 2, la del mapa territorial Hopi y la de cuántos humanos tendrán que perecer para alcanzar el equilibrio sobre el planeta Tierra. Pues a propósito de esto hay un epígrafe que lo vimos, que está en la página 103. Como nuestras sesiones vamos numerando de qué página a qué página se comenta, pues el que quiera volver a consultar este subepígrafe que se llama La asociación con la Tierra, pues puede ir a la sesión correspondiente en la que se comenta la página 103. En cualquier caso, lo que dijo Crión, pues podía ser más o menos que Occidente, la civilización occidental, ha perdido una conexión esencial con la Tierra. La Tierra es muy importante desde un punto de vista espiritual para nuestra evolución a través de precisamente pues, cuestiones magnéticas, y que teníamos que aprender pues, de esas culturas ancestrales, esos pueblos que nosotros desde Occidente llamamos subdesarrollados, pero que son tribus que aún conservan una relación con la tierra esencial, profunda. Normalmente, pues cada una de esas tribus liderados por su chamán, por su maestro espiritual, por su gurú, por su hechicero, que dice Crión, pues conservan todavía aspectos que ya ha perdido la civilización occidental respecto de la relación de los humanos con la Tierra y que es necesario recuperar. Por eso dice, la asociación con la Tierra de la que he hablado antes es crítica para permitir su propio crecimiento. Bueno, entonces, respuesta. Numerosas facetas. Solo abarcaré los aspectos esenciales. 1, el físico, los enumera además, y más adelante 2, el espiritual. Pues vamos a ver el aspecto físico de qué podemos hacer por la humanidad, primero desde un punto de vista físico del planeta Tierra. Y dice, por orden de importancia, antes tienen que insistir como habitantes de la Tierra en dedicar su conocimiento y su ciencia a detener el agotamiento de los importantes y autoequilibrados recursos de la Tierra. Detener su agotamiento. Bueno, esto son cuestiones que en 2022 no suenan completamente familiares, dado que es la preocupación medioambiental por el planeta. Entonces, ha habido tanta actividad, pues precisamente desde los 90, vaya, desde que Crión afirma es el momento de preocuparse de las cuestiones medioambientales, pues ha habido tanta actividad que realmente, aunque los resultados están lejos de ser los esperados, pero desde un punto de vista de conciencia, sí que ha habido un avance muy relevante. Esto que dice Criones en 1992, recordemos, detener el agotamiento de los importantes y autoequilibrados recursos de la Tierra. Este tema tiene muchas partes, pero la más importante de ellas ahora mismo es la atmósfera del planeta. Bueno, era la más importante entonces y sigue siendo la más importante ahora. Ha habido
grandes avances, más en conciencia que en práctica, porque luego en la práctica pues los dirigentes mundiales pues no acaban de implementarlo, pero sí que hay una conciencia ya social. Por lo tanto, sigue siendo un tema fundamental la cuestión de la atmósfera del planeta. Consigan el control sobre el vertido de las sustancias químicas hacia las capas altas de la atmósfera. Bueno, pues todo esto de los aerosoles pues se fue regulando y, en fin, ya hay pocos productos que emitan esos gases, ¿no? Pero, claro, quedan muchas cosas más, quedan temas, en fin, que requieren un acuerdo mundial, pues temas de pues humos de fábricas y, en fin, automóviles, que ya pues parece que la calefacción de los hogares, todas estas cuestiones, pues hay mucha conciencia, se están empezando a implementar ya de una forma, lo que pasa que, bueno, había una expectativa esperada y bueno, pues hay gente que opina que no hay vuelta atrás. También hay otras opiniones que dicen, no, en fin, la huella del hombre sobre el planeta, pues no está claro que sea determinante, dado que en la historia de la humanidad ha habido ciclos de calentamiento y enfriamiento, glaciaciones y desertizaciones. Y bueno, pero, en fin, Crión nos lo está diciendo. Esto ya, por si alguien tenía alguna duda, pues debe servir para pues tener una idea ya bastante clara sobre que sí que es necesario cuidar el planeta. Por supuesto, aquí las posiciones siempre pueden ser pendulares. Entonces hay una posición de equilibrio. Posición, no cuidamos nada del planeta. Posición, cuidamos el planeta. Y posición, pues, en fin, condenamos a todos aquellos que no cuiden el planeta y entablamos una cruzada contra todo aquello que no sea, pues ya desde ahora mismo, el cuidado del planeta. Bueno, en fin, ya sabemos que hay posturas pendulares y una postura de equilibrio. Por eso, pues realmente, debido a las posturas pendulares y extremas y exageradas y de demonización y condenación de la sociedad que, en fin, no hace caso y de los dirigentes que tal, pues también han surgido reacciones a este movimiento pendular. Como veis, los movimientos extremos o polares o pendulares son perniciosos porque generan una reacción en contra. Es un tema casi de física newtoniana, ¿eh? Entonces hay una fuerza, pues surge enseguida una fuerza de reacción contraria, de compensación. Entonces no es bueno, es un flaco favor para la cuestión medioambiental en el planeta el que haya posturas extremas, igual que es un flaco favor para otras cuestiones que ahora mismo preocupan, como por ejemplo el animalismo, pues el que haya o el feminismo o, en fin, tantos movimientos en los que se genera un movimiento pendular de rechazo a la situación que se quiere cambiar tan extremo que lo que hace es alargar el cambio porque genera movimientos reactivos en contra, ¿no? Bueno, los que tenemos o presumimos o pretendemos tener algo más de conciencia por estar en el camino espiritual, pues debemos encontrar los puntos de equilibrio, ¿de acuerdo? Consigan el control sobre el vertido de las sustancias químicas hacia las capas altas de la atmósfera. Digo que eso, bueno, pues en estos 30 años se ha ido consiguiendo en resultado todavía no lo esperado, pero sí en conciencia y en planificación de medios, por lo menos en eso sí. Aunque no se ha conseguido un acuerdo general, pero bueno, será un periodo más amplio. Todavía no se dan cuenta de lo importante que es esto. Si no controlan esto antes, el tiempo atmosférico cambiará. Bueno, de hecho puede ser que ya esté cambiando. Y una vez que hayan cambiado el tiempo atmosférico, también cambiarán las zonas donde se cultivan los alimentos para la población, y muchos morirán de hambre en lugares que jamás habrían esperado. Esto tiene una importancia fundamental. Pudiese ocurrir que ese proceso climatológico, de cambio climatológico, pues se hubiese iniciado, no hasta el extremo en el que dice Crión, en el que muchos morirán de hambre en lugares que jamás habrían esperado si no se hace nada, pero bueno, en fin, hemos reaccionado tarde y mal, pero hemos reaccionado y algo se ha hecho.
insuficiente, muy insuficiente desde el punto de vista pues, de algunas personas muy concienciadas y, en fin, pues desde un punto de vista de lo que es el nivel de conciencia de la humanidad, pues es que es lo más que la humanidad puede hacer, porque si pudiese hacer más lo haría. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se está consiguiendo es porque el nivel de conciencia no lo permite. Entonces, bueno, pues poco a poco, según lo vaya permitiendo, pues irá consiguiendo. A continuación, tienen que desembarazarse de los combustibles producidos artificialmente, que despiden pequeñas partículas volátiles. Bueno, pues los combustibles fósiles. Petróleo, carbón, pues, en fin, gases. Se trata absolutamente de las sustancias más peligrosas que existen sobre la Tierra. Bueno, pues de hecho, incluso se llegó a hablar de que el diésel, el gasóleo diésel, pues era lo más cancerígeno que había habido. Y entonces se fomentó muchísimo el gasóleo diésel porque, en fin, se podía producir de forma más barata que la gasolina sin plomo. Y, en fin, bueno, pues todo esto ya sabéis que de lo que se dice y hace a las causas reales por las que se hacen y dicen las cosas, como ya hemos visto en los acontecimientos últimos de 2020-2022, pues dista un trecho. Entonces, todo esto pues, que se está haciendo también hay que enmarcarlo dentro de que hay unas personas que intentan manipular todas estas cuestiones para, en fin, enriquecimiento y empoderamiento personal. Utilicen su ciencia y pongan en marcha un programa de descubrimiento para neutralizar esos materiales mortales. Si empiezan ahora, 1992, en 1999 recibirán una ventana de oportunidad científica que les recompensará con resultados. Es que se hizo y apareció esa ventana de oportunidad científica y hubo resultados. Y vinieron las energías renovables, limpias. Otra cosa es que se hayan implantado, que se están implantando. Pero bueno, todo cambio, pues, es conflictivo y es problemático porque entran en pugna fuerzas opuestas. Los que aún quieren seguir vendiendo combustibles fósiles o pagándolos más baratos y, en fin, pues los que quieren ya pasar a las energías renovables, que son mucho más beneficiosas y más caras. Entonces, es un periodo convulso el de cambio. Abandonen el uso de esos materiales para cualquier propósito, sea el que fuere. Como raza de seres inteligentes, ¿por qué han desarrollado y fabricado un veneno que no pueden controlar y apenas contener y lo han hecho de una forma tan masiva? Claro, desde el otro lado del velo, pues nos reprenden y nos dicen, os habéis descuidado con esta cuestión. Bien, sí, nos hemos descuidado, pero pues quizás a partir de que Crión lo avisa, no porque específicamente lo avise Crión expresamente, sino porque se genera ya un nivel de conciencia con el asunto a nivel colectivo inconsciente y empieza ya a ver, bueno, el medio ambiente viene desde los 70, pero ya con fuerza, con clara potencia, pues desde este milenio, ¿no? Empiecen a utilizar sus mentes iluminadas para comprender los dos importantes ámbitos inextinguibles de donde obtener la energía para sus ciudades. Va a dar ahora Crión en 1992 dos claves para cambiar de los combustibles fósiles a otras energías limpias. Y nos dice, 1. Hay un calor ilimitado situado directamente por debajo de los pies de cada ser humano que habita sobre la Tierra. Y ya comprenden ustedes que el calor es igual a energía. Jamás debería ser necesario consumir nada para obtener calor. Aprendan a obtenerlo y a controlarlo. Bueno, pues esto del calor ilimitado situado directamente por debajo de la Tierra es una cuestión que se empezó a explorar y que tuvo, bueno, pues muy tímidos, pero algunos resultados que ya se están aplicando, que es la energía geotérmica.
que es, pues, en fin, pues imaginaos para calentar un conjunto residencial, un condominio, pues se hacen pinchazos en la tierra a 80 metros de profundidad y se introducen unos circuitos de líquido que penetra a 80 metros y vuelve a subir. Entonces, a 80 metros se consiguen pues unos 17, 18, 19 grados de temperatura, porque a esa profundidad la temperatura es fija, haga el tiempo que haga fuera. Fuera tienes 0 grados, pues bajas, subes y ya has subido ese líquido a 19, sin tener que quemar combustibles fósiles para pasar de 0 a 19. ¿Que tienes fuera 40 grados? Baja el líquido a 40 grados, sube o baja el líquido muy caliente, a la temperatura que sea, sube y te sube a esos 19 grados. Y entonces no has tenido que emplear electricidad que muchas veces se genera con combustibles fósiles para poder enfriar ese líquido, con lo cual la energía geotérmica ya es una realidad y bueno, pues ya se empezó a realizar y implementar y llevamos ya pues unos 10 años implementando ya pues de forma regular la energía geotérmica. Calor ilimitado situado directamente por debajo de los pies de cada ser humano, en la Tierra. 2. Otro ámbito inextinguible, es decir, renovable, de energía limpia. Comprendan la increíble y consistente energía de las acciones de las mareas sobre sus costas. Después de todo, ¿acaso no es ahí donde se encuentran sus ciudades más importantes? En las costas. El universo les ha proporcionado toneladas y toneladas de acción de empuje y arrastre, que solo esperan a que ustedes las utilicen. Ya comprenden los beneficios de la energía hidroeléctrica. Es de ustedes, es gratuita, limpia y dura para siempre. Bueno, pues efectivamente, hubo otras fórmulas por las cuales empezamos a conseguir pues los paneles solares, los fotovoltaicos, los molinos de viento, pero esto que dice Crión, claro, Crión, en fin, tiene más información, mucha más que cualquiera de nosotros. Entonces lo que dice Crión es muy sencillo. Por el efecto combinado del Sol y de la Luna, con respecto a su situación referida a la Tierra, las gravedades conjuntas de Sol y Luna generan unas mareas 2 veces al día. Entonces, 2 veces al día sube la marea, una vez baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. ¿Qué ocurre? Que en las costas, cuando sube la marea, entra en las rías, entra en las bahías y cuando baja la marea, sale de las bahías, sale de las rías, sale de los accidentes costeros, con lo cual se está generando una corriente constante. Boom, 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 de una cantidad ingente de toneladas de fuerza que se están generando ahí con toda la marea. Entonces, bueno, pues se colocan unos molinos acuáticos, unos molinos dentro del agua y entonces, pues igual que el viento, pues ahí dentro del agua constantemente los molinos están generando energía por el movimiento de las mareas, ¿no? Eso también se está haciendo. Con lo cual, pues todo esto que dijo Crión, de una forma u otra, se ha ido realizando. Menos de lo que debiésemos, seguramente, pero bueno, la tendencia es positiva. Las naciones de la Tierra ya están empezando a abordar estos problemas y pueden ustedes observar lo que ocurrirá. 2 puntos. Primero, contribuirá a unir a las culturas. El hecho de generar recursos energéticos sin necesidad de consumir, como dice él, combustibles fósiles, contribuirá a unir a las culturas. ¿Por qué? Porque los combustibles fósiles están en manos de unos pocos, son limitados. Ahí está la organización OPEP. Entonces, que, en fin, va determinando los precios y son unos cuantos países que tienen petróleo, nada más.
¿Qué ocurre con estas energías renovables? Que se pueden poner casi en cualquier sitio, porque, en fin, casi todos los países tienen costa. Bueno, habrá países que no tengan costa, pero en cualquier caso disponen de otros medios, como los molinos de viento, como la energía solar, en fin. Y entonces, dice Crión, contribuirá a unir a las culturas, contribuirá a que haya menos conflictividad por temas energéticos. Esto es algo de total actualidad en 2022, en el que, bueno, pues el acontecimiento de Rusia y Ucrania está trayendo unas consecuencias en lo que es la geopolítica energética, pues extraordinarias, pues por ejemplo para Europa. Europa pues se nutre bastante de energía rusa, y como Europa pues se ha colocado en una posición beligerante contra la invasión que se ha realizado por Rusia de Ucrania, pues en fin, hay un peligro ahí de desabastecimiento, ¿no? Claro, esto genera conflicto. Por eso dice Crión, cuando estéis obteniendo energía de fuentes renovables que no dependan del suministro de unos países a otros, pues esto contribuirá a unir a las culturas, lógicamente. Eso es una forma de promover la paz. Bueno, es que las guerras energéticas, en fin, algunas guerras tienen como trasfondo la cuestión energética, aunque se justifican de otras formas, pero es un trasfondo importante. Véase las guerras de Oriente Medio, por ejemplo. La paz es un catalizador para el aumento de la vibración en cualquier planeta. Claro, esto de tener nueva tecnología para obtener energías renovables que haga que unos países no dependan de otros porque no son recursos escasos y tal, pues esto, ¿qué va a hacer? Pues contribuir a que haya más paz. Y la paz es un factor muy importante para la elevación de la energía del planeta. Sin energía humana y con los recursos gastados en la guerra y en la planificación de la guerra, hay menos y menos energía de pensamiento dedicada a destruir a los demás. Lo que quiere decir aquí Crión es, si no tienes conflictos por cuestiones energéticas, pues estás en paz y estás dedicando tu pensamiento a cuestiones de paz y no a cuestiones de guerra. Y eso pues es muy relevante a la hora de el nivel de vibración energética medio de la humanidad. Estas sesiones de planificación también crean tolerancia entre las naciones, un ingrediente fundamental para iniciar la iluminación. Bueno, pues efectivamente, ya no tienes un motivo de conflicto, que es cuando hay monopolios energéticos de los cuales dependes para la supervivencia de tus ciudadanos, de los habitantes de tu territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, todas esas cosas ayudan a anular la negatividad. En consecuencia, este es un método del proceso de transmutación del que he hablado. Dice Crión, dicen los 14 trabajadores de la luz que asistieron a la primera audiencia. ¿Qué podemos hacer personalmente para contribuir al mejoramiento espiritual de la humanidad? Pues, en fin, dedicaos a vosotros. ¿Qué podemos hacer para el conjunto de la humanidad? Y dice Crión, primero, solucionad, los habitantes de la Tierra, la cuestión energética. Pasad de energías combustibles fósiles a energías limpias renovables, que tiene todos estos beneficios y también va a tener un beneficio sobre la paz en la Tierra y por lo tanto la elevación energética, que va a generar más paz, más conciencia. Pero no ha acabado con la cuestión de qué podemos hacer por la humanidad. Luego vendrá el punto 2, el espiritual. Vamos a terminar este punto 1, el punto físico, la cuestión que dice Crión que ha empezado con las energías.
Además de todo esto, les extrañará ver cómo se pueden cambiar sus economías de guerra para transformarse en economías medioambientales. Esto también está ocurriendo. Ahora mismo, pues, la incidencia de la cuestión medioambiental en todos los ámbitos de la vida y en todos los sectores económicos y productivos, pues cada vez es mayor. Podía serlo más. Sí, bueno, pues vamos a nuestro ritmo, pero estamos en ello y es buena tendencia. Siempre que, en fin, como todo, pues también pueda servir de manipulación para algunos que lo que quieren es, pues eso, manipular. Pero en general estamos en el camino correcto. No nos cambiemos debido a que algunos manipulan a la idea errónea de que no hay que cuidar el planeta. Esto es importante. No, porque los que manipulan se han apropiado del discurso medioambiental y lo utilizan para culpabilizar y para controlar y para sacar normativas. Sino es que, bueno, eso es un efecto colateral de los que manipulan. Pero es cierto que todo esto que dice Quirión es incontestable. Es cierto. Cuanto más humanos se empleen de alguna forma con el trabajo de ayudar al planeta, tanto mayores serán las recompensas en abundancia para los trabajadores. Pues, claro, hay muchas personas que dicen, es que las energías renovables son muy caras. Y entonces lo que hay que hacer es agotar los combustibles fósiles mientras vamos generando equipo instalado de obtención de energías renovables poco a poco en un equilibrio. Sí, efectivamente es así, pero claro, aquí hay intereses encontrados muy potentes y algunos, pues ya sabemos que han estado ellos mismos, en fin, reteniendo, retrasando o boicoteando tecnologías que podían habernos proporcionado. Hablo, pues por ejemplo, del hidrógeno, energías más limpias, más baratas y más fáciles de conseguir. Luego está la cuestión de la energía nuclear, que es una energía limpia. Lo que pasa es que si hay un accidente, ensucia mucho, pero en principio no es una energía contaminante así de primeras. Entonces la cuestión del coste de la energía, pues es lo que hace que algunos manipulen, pues para, en fin, pues seguir obteniendo beneficios hasta que se acabe su... Pero bueno, ya estáis viendo cómo hay movimientos en los países, en los principales países exportadores de petróleo, ya está habiendo movimientos por los cuales dejan de basar sus economías en el petróleo y empiezan a realizar inversiones en otros ámbitos, incluyendo las energías renovables. Entonces, bueno, pues ya se está viendo que la cosa de los combustibles fósiles acaba y con mucha convulsión, pues estamos por fin haciendo caso, consciente o inconscientemente, a esto que está diciendo Quirión. Dice, cuanto más humanos empleen de alguna forma con el trabajo de ayudar al planeta, tanto mayores serán las recompensas en abundancia para los trabajadores. Bueno, esto es una cuestión que además Quirión sabe, porque alguno puede decir, ¿y tú qué sabes, Quirión, de economía? Hombre, Quirión sabe lo que está diciendo. Evidente, por descontado. Él dice, yo tengo experiencia de otros planetas. Claro que lo sabe. Su cultura está impulsada por esto y yo, como Quirión, poseo comprensión de estas cosas. Es que además es el maestro energético, es el maestro magnético. Quirión no va a entender de todas estas cuestiones. Pues las he visto muchas veces, claro, en otros planetas y en otras instancias civilizatorias aquí mismo en la Tierra. Si desean que su nación sea la nación líder, se refiere a Estados Unidos, en los próximos 11 años, inviertan sus esfuerzos ahora, mientras puedan, en los inventos y los descubrimientos medioambientales. De otro modo, se encontrarán trabajando para los demás. Y veremos a ver, con esta nueva composición geoestratégica de bloques que ya se atisba, estamos en 2022, marzo, China, Rusia y el resto del mundo occidental. Veremos a ver si esto no acaba en que los occidentales acabemos trabajando para los demás. En fin, veremos a ver.
por no haber, como decía Crión, invertido lo suficiente en estas cuestiones. Bueno. Su ciencia está madura ahora para efectuar buenos descubrimientos en importantes áreas medioambientales. Les ayudaremos, pero son ustedes los que tienen que empezar. Bueno, pues ahí acaba la cuestión de que lo primero que hay que hacer a nivel colectivo es, desde un punto de vista físico, la cuestión medioambiental. Vale, ahora. 2. Espiritual. Reúnanse y proporcionen energía de pensamiento positivo para el planeta y para la raza humana. Reúnanse y proporcionen energía de pensamiento positivo para el planeta y para sus habitantes. Hay mucho nuevo poder oculto en este proceso, con la nueva energía, claro. Pero el procedimiento tiene que ser comprendido y puesto en práctica correctamente. Y aquí es donde ya anuncia Crión que nos va a dar un procedimiento para realizar esto de forma individual y colectiva. Que lo veremos a continuación. En la nueva energía pueden crear mucho más que con la suma del todo. Bueno, esto es esta cuestión que ya conocemos ahora perfectamente, de que hay, ya lo ha dicho Crión anteriormente, hay que con solo una masa mínima, le llama Crión crítica, de personas de alto nivel de conciencia, se neutraliza todo el resto de inconsciencia que hay en la humanidad. Y ahora lo va a explicar técnicamente. En la nueva energía pueden crear mucho más que con la suma del todo. Es decir, si un grupo de personas iluminadas están alineadas y equilibradas, alto nivel de conciencia y en un momento de integración, porque los humanos estamos en subidas y bajadas. Y si están en contacto con sus guías, los nuevos guías, porque el que no ha solicitado la impronta neutral sigue con los guías de siempre. El que la ha solicitado ha pasado 3 meses sin guías, pero luego han vuelto nuevos guías más cualificados de acuerdo con el nuevo nivel de conciencia que esa persona puede adquirir debido a unos implantes de mentalidad menos restrictivos y a haber suprimido algunas limitaciones procedentes de las improntas kármicas. Bueno. Y si están en contacto con sus guías, su energía combinada, la del grupo que se reúne, crea un exponente de poder que es el cociente de una tercera parte del número que forma el grupo. Lo va a explicar ahora, dice Crión. Ejemplo, un grupo de 12 personas crearía un exponente de 4. Tienes 12 personas y divides entre 3. 12 entre 3, 4. Bueno, pues 12 lo elevas a 4, que es 12 por 12 por 12 por 12. Un grupo de 12 crearía un exponente de 4. 12 personas dividido por 3 igual a 4. En consecuencia, el exponente sería 12 a la cuarta potencia, es decir, 20.736 personas. ¿Qué quiere decir Crión? Que se reúnen 12 personas conscientes y neutralizan a 20.736 inconscientes. Fijaos, qué proporción. Proporción, pues, en fin, yo no la había, vamos a ver cuál es. 12 entre 20.736. Con un 0,05% de personas conscientes, neutralizas a 100. Es decir,
con 5 personas por cada 10.000. 5 personas conscientes, 10.000 inconscientes. Esto es lo que nos está diciendo Crión que sucede con la nueva energía. 5 personas conscientes neutralizan a 10.000 inconscientes. $12, 20.736. Sí, ya está. Ese es el... Como pueden ver, un número nominal de personas iluminadas puede crear la potencia de un estadio lleno de personas bien intencionadas y no iluminadas. Esto es algo nuevo. Aquí nos da un matiz. 12 iluminados equivalen a 20.736 bien intencionados y no iluminados. Bueno, quizás si son muy oscuros, muy manipuladores, no sean 20.000, sean 10.000 o sean 5.000, pero da igual, sigue siendo extraordinariamente potente la luz irradiando en la oscuridad. Con la nueva energía más. Esto es algo nuevo. Hasta ahora nunca han tenido a su disposición esta clase de poder, pero tienen que comprender cómo proceder. Hay un procedimiento que nos va a dar Crión muy concreto. Teniendo en cuenta todo esto, ¿ven cómo unos pocos pueden afectar a muchos? Bueno, pues esto ya lo ha justificado un poquito más, de una forma matemática y tal. Y pasamos, por fin, a la pregunta 7, tercera de ese conjunto que eran la quinta, la sexta y la séptima. La quinta es la última que vimos en la sesión anterior, la sexta lo hemos visto ahora. ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad? Desde 2 puntos de vista. Físico, la asociación con la Tierra. Empezad a cuidar a la Tierra. Temas medioambientales. 2, espiritual, reuníos, porque la reunión de unas pocas personas iluminadas va a generar un efecto neutralizador de miles de personas que no lo estén. Y ahora la pregunta de si puede describir un ejercicio físico para centrarse en un mejor alineamiento para recibir información. Ahora Crión va a decir, no es un ejercicio físico, es un ejercicio combinado de varias cuestiones que al final produce un efecto energético. No es un ejercicio físico, pero nos va a dar el procedimiento. Y dice así, respuesta. No es ninguna casualidad que el procedimiento utilizado para producir la alineación de la rejilla magnética, lo que él ha hecho, para una mejor recepción, mayor discernimiento espiritual, mayor recepción de información espiritual, sea idéntico ese procedimiento al procedimiento empleado para la transmisión de la energía del pensamiento. ¿Qué quiere decir aquí Crión? La modificación que he realizado de la rejilla magnética no solamente os va a permitir mayor discernimiento espiritual y mayor consciencia, porque podréis recibir mucha más información y tener una interacción multidimensional mucho más rica, sino que además podréis transmitir energía a través de esa nueva rejilla magnética de una forma muchísimo más eficaz y eficiente de lo que lo hacíais antes. Transmitir, recibir y transmitir. Para ambas cuestiones sirve la modificación de la rejilla. En la última respuesta, esta de lo físico y lo espiritual, de lo medio ambiente y lo de reunirse, hablé de lo importante que era comprender y poner en práctica correctamente este proceso. Es algo que no puedo resaltar suficientemente. Será una ciencia, exclama Crión. En el futuro será una ciencia todo este tema. Ahora no se reconoce por la ciencia, pero en el futuro se reconocerá y constituirá una rama de la ciencia. Cómo transmitir energía para generar realidad, solucionando todo tipo de problemas. Los resultados serán tan asombrosos que buscarán constantemente métodos más refinados. Lo que les voy a dar aquí son los principios básicos.
Se hablará más de ello a continuación. En otros libros, Crillon vuelve a tocar este tema extensamente. Esta respuesta se compone en realidad de dos partes. 1. Procedimiento para un grupo. Y 2. Procedimiento para un individuo. Nos va a dar dos, va a desarrollar bastante el del grupo porque el procedimiento para el individuo es muy parecido. No se trata de un ejercicio físico, sino de un procedimiento, formulario, de una serie de pasos que nos va a ir diciendo. Ningún ejercicio físico le aportará nada que se parezca a lo que sigue. Atención, ningún ejercicio físico. Ninguno. Estaba pensando yo, a ver, ¿qué ejercicios físicos? Pues el yoga, por ejemplo. No. Este procedimiento va a generar unos resultados extraordinarios. Extraordinarios. Y hago yo una pequeña anotación. ¿Podrán aprovecharse los manipuladores de la nueva rejilla magnética? Podrán. Lo habrán hecho, lo realizarán asiduamente, porque igual que es un método de transmisión de energía de luz, lo será también de energía de oscuridad. Ahí queda la pregunta. Bueno. Debo resaltar que estas instrucciones son literales y concisas para ambos procedimientos, para un grupo, para un individuo, y que hay mucho más que explicar con mayor detalle acerca de cada paso a dar. Esto es un esquema, hay mucho que explicar de cada uno de los pasos. Lo hará. He transmitido a mi socio información sobre esto y si es apropiado, él puede informarles más ampliamente si así lo desean ustedes. Bueno, de hecho, Lee Carroll pues, nos da su experiencia personal de todo esto en el capítulo 7. El capítulo 7, pues, en fin, si lo encuentro, leeré el título, creo que se llama Sumario del autor. Y ahí, pues, Lee Carroll hace una reflexión sobre muchas de las cuestiones de este libro de Crillon desde un punto de vista personal. Sí, sumario del autor, capítulo 7. Habla de solicitar el implante neutral, habla de comunicarse con el universo. Esto es lo que dice Crillon en el futuro. Mi asociado Lee Carroll os hablará sobre esta cuestión de la que os voy a hablar ahora, y es este epígrafe de comunicarse con el universo, capítulo 7, sumario del autor de Lee Carroll, página 164. Que hoy no lo veremos porque no nos va a dar tiempo, pero en resumen, pues habla lo mismo que va a decir Crillon, pero desde un punto de vista de una experiencia personal, como que lo ratifica. Pues bien, he transmitido a mi socio información sobre esto y si es apropiado, él puede informarles más ampliamente si así lo desean ustedes. Y ahora empieza. Los ingredientes principales de este procedimiento que nos va a dar son 2 puntos. A, autopreparación. B, comunicación con los guías. C, recepción de información y o transmisión. Pues, bueno, esto en realidad, lo de la autopreparación es algo común a todos los ejercicios espirituales, energéticos, mentales, etc. Hay primero que, en fin, centrarse. Dice luego comunicación con los guías y luego recepción o transmisión de información. Bueno, pues vamos a ir viendo, dice Crillon, este procedimiento. El nuevo poder más importante se encuentra en el segundo, comunicación con los guías. Ahí es donde la nueva energía incide y se va a notar más cómo empodera de una forma definitiva al realizar estos ejercicios. Comunicarse con los nuevos guías. Hay que entender, porque si esto es la nueva energía, pues tú has solicitado tu impronta neutral y puedes aprovecharte mucho más de la nueva energía con el estatus de graduado que te proporciona una impronta neutral y nuevos implantes de diseño menos restrictivos. Entonces, hay que entender que es con los nuevos guías. Todo esto viene, pues, en sesiones anteriores.
Sus guías constituyen la clave tanto de la recepción como de la transmisión. No pueden tener ustedes comunicación con el universo sin ellos. Es una cuestión de que, así especulando, hay que atravesar un rígido diseño de aislamiento de experiencia, que es el que tenemos aquí con los cuerpos físico-materiales, para comunicarse a nivel interdimensional. Y claro, los guías pues, nos lo pueden facilitar. Sus guías constituyen la clave tanto de la recepción como de la transmisión de información. No pueden tener ustedes comunicación con el universo sin ellos. Ese es su único propósito. Tal como se ha explicado antes en los escritos, llevan consigo su plena entidad, Dios, la chispa divina. El espíritu está. Es uno de nuestros cuerpos. No solo tenemos el físico, tenemos el emocional, el mental, el espiritual. Ahí está. Y otros cuerpos. La chispa divina está. Llevan consigo su plena entidad, Dios, pero no pueden entrar en contacto más que a través de sus guías con tu yo superior. Son tus guías los que, manifestando tú la intención y realizando el ejercicio que quieras realizar para conectar con el espíritu, ellos van a facilitar la conexión. Van a posibilitarla, dice Crión, no facilitarla, posibilitarla. Dice, para esto ver páginas 59 a 61. No nos vamos a entretener, pero se va uno a la sesión de espacio sutil de Crión, los tiempos finales, páginas tal a tal, en las que está en la página 59 a 61, y ahí puede escucharlo o venir directamente al libro y consultar. Bueno, para un grupo, procedimiento para el grupo. Primero, acudan para realizar el trabajo. Una persona desequilibrada en el grupo puede afectar drásticamente a todo el poder. Es decir, si os reunís para esto, que nadie vaya a otra cosa. Porque una persona que esté desequilibrada en el grupo puede afectar drásticamente el resultado. Puede no conseguirse nada. Primera advertencia que hace Crión. Decidan juntos el tema de lo que van a crear como su objetivo. Pues vamos a ayudar, en fin, para que pare la guerra de Ucrania, por ejemplo. Bien definido el objetivo. No, vamos a hablar, a ayudar por el bien de la humanidad. Pues no, eso no es un objetivo definido. Procuren que tanto el tema como el objetivo sean universalmente apropiados. Bueno, ¿por qué es universalmente apropiado? Pues porque la guerra es ataque. Y el ataque es ir en sentido opuesto a la evolución espiritual. Esto ya lo sabemos por otros textos. Valga por todos ellos un curso de milagros. Entonces, intentar que cesen los ataques en Ucrania es universalmente apropiado. Con la cantidad de poder del que disponen ahora, ya lo ha estado explicando, con elevar a la cuarta potencia el número de personas iluminadas que se reúnen, elevar a la cuarta potencia el poder que disponen. Serían como 20.736 personas, solo 12. Con la cantidad del poder de que disponen ahora, tienen una gran responsabilidad sobre esto. Establezcan un líder del grupo para moverse colectivamente a través de los distintos pasos. Alguien que en fin, que dirija y que modere, porque es un procedimiento largo y que tiene sus pasos, y alguien tiene pues, que preocuparse de prepararlo antes de la reunión y que todo luego pues, fluya para que todo el mundo esté informado y sepa qué hacer, y pues, vaya indicando a los demás qué viene a continuación. Establezcan un líder del grupo para moverse colectivamente a través de los distintos pasos. Concéntrese solamente en una tarea a la vez. Diluirse con múltiples tareas no hará sino diluir el resultado. Oye, vamos a establecer un objetivo, no 17, porque entonces nos vamos a diluir y la potencia de nuestra acción energética pues se va a repartir y va a ser menor, es lógica.
No permitan que los detractores se acerquen ni siquiera a esta reunión. Si hay algún amigo que se ríe de vosotros cuando os vais a reunir y hacer eso, que no venga, evidentemente que no venga, porque ni que se acerque, porque no se va a conseguir el objetivo si se genera una energía de conflicto en esa reunión. Y entonces ya empieza a explicar cada uno de las fases: autopreparación, comunicación con los guías y recepción de información o transmisión de información y de energía. Entonces, bueno, cada una de estas tres fases tiene varios pasos y los voy a ir comentando. Por ejemplo, la autopreparación tiene 6 pasos que él enumera, del 1 al 6. A. Autopreparación. 1. Utilicen lo que ya saben y comprenden acerca de la orientación y la postura del cuerpo para alinearse juntos en su grupo. Los meridianos y los paralelos de la rejilla magnética de la Tierra están orientados norte-sur, este-oeste. Entonces hay que sentarse alineado con los meridianos y con los paralelos, en grupos. Por ejemplo, si hubiese varios sofás enfrentados, pues tendrían que estar alineados norte-sur, este-oeste. Esto no es ninguna información nueva y no ha cambiado. Esto es de siempre. Será útil una orientación norte-sur y o este-oeste, pero no es un aspecto crítico. Va a favorecer porque alinearte con la rejilla, pues no es lo mismo que estar en diagonal emitiendo energía. Vas a emitir directamente al meridiano o al paralelo, va a ir alineada. Dice, no es un aspecto crítico. En cursiva. En otras palabras, intente cuadrarse con la rejilla magnética, pero pueden situarse los unos frente a los otros. Utilicen una brújula para esto. Pues unos mirándose a otros en el eje este-oeste, unos mirándose a otros enfrentados para estar viéndose en el eje norte-sur, porque estar todos mirando hacia el norte y hacia el este, pues parece que no es una reunión, parece que, en fin, es otra cosa. 2. Utilicen una fuerte visualización para alejar toda clase de pensamientos que no sean de amor universal. Claro, hay que tener la mente en ese mismo instante. Ese mismo instante tiene que ser de altísimo nivel de conciencia, de altísima integración, la máxima que pueda conseguir cada uno. Entonces hay que visualizar, en fin, pues cada uno lo que considere para que quede un sentimiento y un pensamiento lo más alineados posibles con el concepto de amor más elevado posible. Alejar toda clase de pensamientos que no sean de amor universal, diría un curso de milagros, amor perfecto. Si se siente desequilibrado de algún modo, pida disculpas ante el grupo y abandónelo. Su presencia no haría sino afectar a los esfuerzos del conjunto. Es decir, todas estas cosas son importantes. Esto es la puesta en práctica de lo que el resto de textos espirituales nos ha venido diciendo. Somos creadores de realidad. Nuestro pensamiento es causa. Con lo cual, si alguien no está alineado en el grupo para hacer este ejercicio, pues que se salga. Ya lo hará otro día. 3. Dedique un tiempo a la autoconciencia. Comprenda que es una pieza de Dios en forma velada que camina por la tierra. Pues entender qué somos en realidad, quiénes somos en realidad y cuál es nuestro papel aquí, el Cristo andante, y visualizarse así, tener autoconciencia de ello, tenerlo muy claro, decir esa frase, yo soy el que soy, yo soy todo lo que soy, yo soy todo lo que soy y todo lo que es, sintiéndolo, integrando en la energía, yo soy uno, yo soy Dios, verse como el humano divino. Visualícese a sí mismo como la entidad que es, ámese a sí mismo, comprenda el significado del yo soy. 4. Convoque a la fuente del amor para que le llene de paz. ¿Qué es la fuente del amor? Pues Dios, conjunto Dios-filiación, el espíritu. Convoque la fuente del amor para que llene de paz, pero intencionalmente.
expresamente. Tiene que acudir cuando se le llame. Ese es su derecho. Visualice a su maestro ascendente personal favorito para que le ayude a convocar el amor. Bueno, esto es una pauta que da Crión, que yo entiendo que si otros tienen otras pautas que les funcionan mejor, siguiendo estos pasos, pero en estos detalles cada uno el suyo, pues entiendo que será igualmente válido. 5. Visualícese a sí mismo como una extensión de todos aquellos que le rodean. Vamos a poner en juego la conciencia de unidad. Visualícese a sí mismo como una extensión de todos aquellos que le rodean, interconectado, como un solo ente energético. Cuente el número de quienes le rodean y véalos, entre comillas, con usted como una sola entidad completa. Visualizar como si fuese una sola entidad completa, aun con varias individualidades. Si se reúnen 12, pues los 12, en los sofás, en los sillones, 4, 3, 3, 3 y 3, norte-sur. Entonces, bueno, pues se visualizan todos como si fuesen una sola entidad. Un ejercicio mental, emocional, porque luego hay que sentir todo eso que estás visualizando y llevarlo energéticamente a todas las células de tu cuerpo. Vea su propio rostro en cada uno de sus cuerpos, porque si tú eres ya todos los cuerpos, puedes ver tu rostro en cada uno de ellos. Esto lo decía pues un curso de amor y un curso de milagros, lo dicen ambos. Un curso de amor insiste especialmente en la cuestión de la relación, como todos estamos relacionados, todos somos lo mismo. Este ejercicio de ver tu cara en la de los otros 11, si sois 12, pues parece ser que puede ser efectivo visualizándolo. Vea su propio rostro en cada uno de sus cuerpos. Sienta su amor por usted mismo. 6. Último paso de esta primera fase de autopreparación. Deje que su ego se vacíe a sí mismo. Comprenda lo temporal que es la expresión de lo que es usted ahora, en comparación con quién es realmente cuando no está sobre la Tierra. Hay que entender que aquí somos personajes, pero que somos unas entidades divinas, el conjunto de osfiliación, con todas sus características, naturaleza y atributos de completitud, absolutez e infinidad. Y entonces, bueno, bien, ahora aquí estamos representando un personaje humano, en el opuesto, limitadísimo, involucionado. Pero ¿quién soy? Eso es lo que hay que tener claro en esas reuniones, porque hay que conectarse con el espíritu, porque estás invocando el poder del espíritu para generar nueva realidad. Fase A de autopreparación, estos 6 puntos. Fase B, comunicación con los guías, que dice Crión que es la más importante porque es en la que más se va a manifestar el poder de la nueva energía. Vamos a verla. Tiene 4 puntos. 1. Reconozca verbalmente, en voz alta, la presencia de sus guías. Formulariamente, pues el líder de la reunión, el que la va a dirigir, pues previamente tiene que tener todo esto escrito y, en fin, unas hojitas que va a repartir a los demás pues, para ir siguiendo el guión. Hágalo individualmente, pero de forma audible. Dígale a los guías que los ama y los honra por el trabajo que realizan con usted. Sienta su amor. Pídales que lo toquen. Llore de alegría por ello si se siente inclinado a hacerlo así, pues es natural y apropiado hacerlo de este modo. Bueno, pues los textos, sobre todo de las 2 últimas décadas, insisten mucho en que tenemos que empezar a tener una relación estrecha con los guías, incluso pues con diversas técnicas de canalización, autocanalización, de visualización, de sanación energética, pues poder llegar a visualizarles, a poder conocer sus nombres, tener conversaciones con ellos y mantener pues una cierta relación fluida y una cierta intimidad, ¿no? Esto que dice Crión en 1992 no resulta nuevo hoy en día. Dice, este último paso es crítico.
reconocer verbalmente en voz alta la presencia de sus guías, individualmente pero de forma audible, diciendo a los guías que se los ama y se los honra por el trabajo que realizan con usted mismo. Sentir su amor, pedirles que te toquen, llorar de alegría por ellos si se siente inclinado a hacerlo, pues es natural y apropiado hacerlo de este modo. Este último paso es crítico. Sin él, su trabajo resultará inútil. Comprenda el papel de los guías y no habrá nada que no pueda crear. Ellos son sus conductos al otro lado del velo. No podrá comunicarse a menos que pueda comprender esto. Pues bien, y alguien preguntará, ¿pero en qué quedamos? ¿Que tenemos que ya ser nosotros los que contactemos con nuestro yo superior y hagamos todo esto porque ya no necesitamos a los guías? ¿O de repente pues vuelven a ser imprescindibles los guías? Porque Tobías también dice no, porque los guías se van porque tienes tú que empezar a tomar responsabilidad y a no depender de los guías y hacer las cosas por ti mismo. Bueno, la cuestión es armonizar lo que dice Crión con lo que dice Tobías. Los guías se van porque tú tienes que realizar un trabajo tú solo de reconexión con el espíritu a través de la modificación de la energía magnética para conseguir la nueva energía, pero luego vienen otros guías y te siguen ayudando. Aunque tú ya tienes unas facultades, ellos siguen siendo necesarios para lo que sea, para técnicamente lo que ellos realicen, que dice Crión, son imprescindibles para comunicarte con el otro lado del velo. Crión lo resume como comunicarte con el otro lado del velo, pero, en fin, tendrá seguramente una explicación técnica que no es posible que nos den ahora. Entonces, son necesarios los nuevos guías. Aunque tú ya realices las cosas directamente en trato, invocación de tu yo superior, porque tú ya sabes quién eres el conjunto de Dios-filiación, pero no obstante los guías tienen todavía un papel técnico imprescindible en esa comunicación. Bueno, el libro Durante habla bastante de esto y te explica que efectivamente la comunicación espaciotemporal aquí como personajes no es sencilla. Y bueno, pues sí, tú llevas la chispa dentro, pero la llevas muy velada. Entonces, de alguna forma es conveniente, será conveniente, si nos lo afirman taxativamente, como hace Crión, esta comunicación con los guías. 2. De la fase B, comunicación con los guías, hemos visto el 1, veamos el 2. Con el líder del grupo teniendo el control, explique brevemente a los guías cuál es el proyecto que se pretende abordar y cuál es el objetivo. Claro, hay un tema para el cual se ha convocado esa reunión, un problema concreto que se quiere ayudar a resolver. No suponga que los guías lo saben todo acerca de lo que usted hace. Los guías son consistentemente astrales. Nivel dimensional sexto, morontial o astral. Lo que es frecuente y común, yo creo que es una nomenclatura más farragosa y menos descriptiva, llamarle la cuarta dimensión. Pero bueno, le llaman la tercera dimensión al físico material, la cuarta al astral y la quinta a la espiritual. Bueno, pues eso es una forma de decirlo. Yo hablo de séptimo nivel dimensional físico material, sexto nivel dimensional astral o morontial y quinto nivel dimensional el espiritual, que tiene 4 fases. El cuarto, el quinto, 5 fases. Quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Habría 7 niveles dimensionales. Entonces, bueno, como nos faltan nombres, el libro Durante los da, pero por simplificar, como nos faltan nombres, pues le llamamos espiritual del astral hacia arriba, hacia el origen de la realidad. Los guías son consistentemente astrales y nunca se encuentran en la misma conciencia cultural que usted. Entonces hay que explicarles claramente lo que se quiere. Sea siempre muy literal en la explicación y lleve cuidado de proporcionarles solo la información en cuanto al resultado del objetivo final y no las instrucciones acerca de cómo hacerlo.
a ver, si tú estás pidiendo ayuda a niveles superiores de la mente, pídeles el resultado. No les pidas cómo hacerlo porque no tienes ni idea de cómo lo van a hacer. Entonces, no planifiques. Simplemente di, soy un generador de realidad y quiero que esa realidad sea generada. Entonces, eso se transmite por los guías hacia los niveles elevados de realidad y desde allí se da la respuesta perfectamente adecuada para conseguirlo, que no es la que vas a decir tú. Con lo cual, no les des instrucciones de cómo hacerlo, simplemente diles qué es lo que quieres conseguir. 3 de la fase de comunicación con los guías, fase B, punto 3. Juntos pidan a los guías que se unan a ustedes. Bueno, pues, en fin, esto es lo que ocurre en las reuniones de Crión y de Tobías, que hay muchos seres de otros niveles dimensionales que se unen a esas reuniones para equilibrar las energías y darle potencia a el objetivo de la reunión. 4. Permanezcan en silencio y mediten. Dejen que transcurra tiempo para la transición. Visualicen lo poderosos que se han convertido ahora. Una vez que ya se ha pedido el objetivo, se le ha explicado a los guías, queremos esto, uníos a nosotros. Y ya, bueno, pues ahí a equilibrar las energías, pues para, en fin, ya conseguir que se transmita la información y ya puedes llegue a donde tenga que llegar, como tenga que llegar, gracias a ello, según dice Crión, y ya pues ahí a estar un poco en ese proceso. Hemos visto dos fases del procedimiento. La fase A, autopreparación, con 6 puntos. La fase B, comunicación con los guías, con 4 puntos. Y ahora vamos a ver la fase C, el trabajo. Pueden ustedes conseguir 1, transmisión, 2, recepción, 3, ambas cosas. En este punto puede ocurrir de todo, pero lo siguiente se indica específicamente para la transmisión. Puedes transmitir información a gente que la necesita, transmitir energía transmutadora, recibir información. Entonces, bueno, puede ocurrir cualquier cosa, dice Crión, pero el procedimiento que sigue se da específicamente para la transmisión. Vamos a ver cómo es. Entre paréntesis y en cursiva. La recepción, sin embargo, siempre seguirá hasta cierto punto durante este tiempo. Bueno, en estas situaciones tú estás bastante en trance, bastante conectado y seguramente estarás recibiendo información de continuo. Por eso dice Crión, la recepción, sin embargo, siempre seguirá hasta cierto punto durante este tiempo. O sea, aunque tú estés transmitiendo, a la vez estás recibiendo. Y tiene 2 puntos. Perdón, tiene 5 puntos. 5 puntos. Lo que pasa es que el punto segundo es un poco largo. 5 puntos. Esta tercera fase, que es el trabajo. 5 puntos. 1. Permitan que el líder del grupo describa verbalmente y proporcione una fuerte visualización de la acción objetivo. Esto previamente lo tiene que tener preparado el líder del grupo. Claro. Escrito y lo leerá o se lo sabrá o sea. Esto debería hacerse en forma de ver la tarea realizada, no cómo se va a realizar. Vuelve a insistir Crión, que no tenéis que decir cómo se tiene que solucionar un problema, que tenéis que solicitar la solución del problema y no pretender, en fin, decirle a niveles superiores de la mente qué tiene que hacer para arreglar un problema. ¿Vale? Por eso la visualización es de la tarea realizada, de la cuestión, de la situación resuelta, no de cómo se va a realizar. En otras palabras, durante los primeros momentos de su trabajo, vean el resultado final como si ya hubiera alcanzado el éxito más completo. Y esto es una regla en general para toda esta cuestión de la visualización. Es una regla. Agradecer el resultado conseguido más que solicitar que se consiga un resultado. Ese es el decreto adecuado a lo que somos, generadores de realidad.
2. Con la ayuda del líder del grupo, proporcionen una verbalización al unísono, en voz alta, del resultado final. Cada uno tendrá la hojita y al unísono pues se leerá la verbalización del resultado final. Bueno, esto requiere la previa preparación. En este punto, esto no es una petición dirigida al universo, es una acción de pensamiento generado que tiene la intención de crear un resultado final. Somos creadores de realidad. Lo hacemos nosotros en otro nivel de nuestra mente, en el espiritual, pero lo hacemos nosotros. Tienen que comprender que ahora están creando, no solicitando. El líder del grupo puede haber preparado previamente el lenguaje específico a utilizar para estas verbalizaciones, la chuletilla, en fin, la nota, para poder saber qué es lo que se pide y cómo, y qué es lo que se pide, qué es lo que se decreta. Está diciendo Crión que no es pedir, que no es solicitar, que es decretar, que es generar, que es crear realidad. El líder del grupo puede haber preparado previamente el lenguaje específico a utilizar para estas verbalizaciones de modo que sean adecuadas y apropiadas. Lleven mucho cuidado de visualizar exactamente lo que desean, pues eso será lo que tendrá lugar. Exactamente, con detalle. Porque eso será lo que tendrá lugar. Claro, tenemos la herramienta más poderosa del universo. Si nos está diciendo Crión, empezad a utilizarla, nos dice, cuidadito con ella, porque lo que visualices en detalle, eso vas a generar. Para empezar, visualicen su planeta como estable, visualicen su planeta sumido en la paz física, sin cataclismos externos que lo afecten. Empezad con esa visualización primero, el planeta estabilizado, equilibrado, armonioso. Visualicen su planeta en armonía con las entidades que residen en y dentro de él. Visualicen y verbalicen su planeta como equilibrado. Solo después de haberse ocupado de la Tierra física, primero en esa visualización, deberían empezar a ocuparse de las visualizaciones relativas a otros humanos, si es que se quiere conseguir. Por ejemplo, que los líderes de los cuales depende la guerra de Ucrania entiendan que este no es el camino. Bueno, pues, visualizaciones relativas a otros humanos. Esa es la prioridad apropiada y debería decirle mucho acerca de cómo ha de estar determinada su espiritualidad para el futuro. Esta es la prioridad apropiada. Primero, visualizar una tierra armoniosa, armonizada, equilibrada. Segundo, ir ya al problema concreto. Es la pauta que nos da Crión. Le da importancia porque dice, debería decirle mucho acerca de cómo ha de estar determinada su espiritualidad para el futuro. Siempre ten en cuenta que la tierra es un elemento fundamental en tu experiencia humana desde el punto de vista espiritual. Entonces, siempre primero hay que visualizar la tierra en paz, en armonía, en equilibrio. 3. Este 2 ha sido largo. 3. Punto 3 de la fase C, el trabajo. Punto 3. Hagan esto un total de 3 veces. 3 repeticiones seguidas. Esto de repetir 3 veces es muy propio de la sanación energética y por decreto, y en fin, tiene su razón. Sea cual fuese su ciclo verbal, háganlo 3 veces. No es el momento de mostrarse tímidos. Sientan que lo que están haciendo es de la máxima importancia. Hablen lentamente y con convicción y paz. Procuren darse cuenta de su poder. Sentirlo. Háganlo como si ordenaran que se hiciera. Ese es el decreto. Ordeno. 4. Observen el tiempo que han tardado en realizar los pasos del 1 al 3. Desde describir lo que se quiere hacer hasta verbalizarlo, primero la tierra, luego el problema en concreto, hacerlo 3 veces, pues se calcula lo que se tarde en todo ello y dice Crión, y dediquen esa misma cantidad de tiempo a quedarse en total silencio y meditación. Es entonces cuando recibirán información. Ahí se canaliza. Fijaos, 12 canalizando. Recibirán un montón de información sobre esa cuestión. O simplemente recibirán energía de amor.
No tengan la impresión de que sería inapropiado expresar en este momento de la reunión una emoción interna pacífica. Pues claro que sí, eso siempre es apropiado. Procúrense cualquier estimulación física externa de los sentidos capaz de intensificar este proceso. Música, olores, iluminación, bueno, pues un ambiente propicio para equilibrar un poco algunas frecuencias energéticas en las que opera pues la música, el olfato, la vista, generando pues un ambiente adecuado. Ese era el 4. Para esa meditación que puede convertirse en el periodo en el que recibes información, en el que canalizas, tener un ambiente adecuado. 5. Y último. Con el líder del grupo manteniendo el control, regresen gradualmente al estado en el que estaban cuando empezaron. Bueno, pues ir abandonando ya el trance. Y ahí acaba. Este proceso no debería durar más de 1 hora de su tiempo. Yo creo que al principio durará más porque dura 1 hora cuando ya hay una rutina y no se va leyendo qué es lo que hay que hacer. Las primeras veces durará más. La reunión idéntica con el mismo objetivo debería repetirse de nuevo para permitir que otros alineamientos universales efectuaran su trabajo. Todo ese mismo procedimiento en una reunión, otro día volver a hacerlo. Si están equilibrados, los pequeños planetas retrógrados no interferirán en la comunicación. Bueno, esto es una cuestión astrológica. Pero los aspectos planetarios más grandes sí que interferirán, de modo que repítanlo. Conviene realizar esa repetición. Esto desde el punto de vista del grupo. Procedimiento para un grupo, número 1. 2, para el individuo. Dice ahora, personalmente, todos ustedes pueden obtener la misma clase de comunicación y de actitud centrada individual mediante estos pasos. De hecho, es necesario que lo hagan así, para que sus vidas sean pacíficas y abundantes. Es bueno que cada uno de nosotros hagamos este ejercicio solos. Utilice de nuevo los mismos ingredientes fundamentales. A, autopreparación. B, comunicación con los guías. C, recepción y transmisión de la información. Verbalícelo todo, exclama Crión. Claro, pensamiento, palabra y acción son 3 niveles de expresión aquí en nuestra dimensión físico-material. Entonces, lo estás pensando, te has puesto con el procedimiento, lo verbalizas y juntas los 3 niveles de expresión. Verbalícelo todo. Comunique con claridad el resultado final de lo que desea de sus guías y lo obtendrá. Utilice las mismas reglas y principios contenidos en las listas antes mencionadas, aunque evidentemente sin el líder del grupo. Ahí tienes que hacer tú tienes que prepararte tú todo previamente, un guión para saber qué es lo que hay que hacer, pues estás solo. Le he pedido a mi socio que escriba más acerca de su comunicación personal con sus guías desde una perspectiva humana, algo que encontrará al final de este libro, el sumario del autor, del que hemos hablado antes. Pues él está obteniendo experiencia en esto, el mismo Lee Carroll, que luego después, pues al escribir el libro, lo contó. Eso es lo que hace que la escritura sea diferente y especial para muchos de ustedes. Yo soy Crión, de servicio magnético, que hablo a través de un humano de limitado servicio metafísico. Dice, estos ejercicios, pues depende ya de las características de cada persona que lo haga, pues, como dice aquí Crión, la escritura será diferente y especial. Es decir, como en todo, luego ya a partir de esta base que te da Crión, hay una adaptación a tu propia circunstancia y característica, y tú irás modificando ya ese procedimiento según vayas viendo que te va resultando pues más acorde a tus características diferenciales con respecto a otras personas. Esto es la base que da Crión y luego ya siempre estas cosas evolucionan. Esto no es el catecismo, que hay que mantenerlo incólume durante siglos. No,
Esto es otra cosa. Yo soy Crión, del servicio magnético, que hablo a través de un humano delimitado servicio metafísico. Lee Carroll no era un trabajador de la luz antes de canalizar, sí lo fue en otras épocas. Esta asociación con Lee Carroll, Crión Lee Carroll, les aporta un sencillo libro con verdades prácticamente escritas. Esta canalización, que ya está en forma de libro. Les garantizo que hay más, mucho más acerca de cómo funciona el universo, pero por ahora necesitan comprender los elementos básicos de la nueva energía, escritos de esta manera. Les ruego que lean el capítulo 7, sumario del autor, que ya digo que, en fin, que aporta la experiencia de Lee Carroll, pero no creo necesario volver a repetir un poco pues lo que hemos estado viendo ahora en las palabras de Lee Carroll. Entonces, en su momento, pues lo veremos para recordar esto, pero hoy con 1 hora 25 minutos de sesión, pues no lo vamos a hacer. Aquí acaba la contestación de esta pregunta y acá acaba ese procedimiento que da Crión para practicar grupal e individualmente para resolver, poder aportar, ayudar, asistir a la humanidad. A problemas de la humanidad que sean universalmente apropiados. Pero eso no quiere decir que sean para todo el mundo. En fin, al final, pues los beneficios del aumento de conciencia y de la resolución de los problemas son para todo el mundo, pero puedes dirigirte a cuestiones totalmente específicas o individuales, ¿no? Bueno. La siguiente pregunta es la última, es la de ¿quién sería el mejor presidente que proceda desde una base de amor usando el holismo antes que el separatismo? Y dice aquí la nota del libro, observe que esto se pregunta en julio de 1992. Los candidatos son George Bush, será el padre, Bill Clinton y potencialmente Ross Perot. Pues bien, no tiene interés específico que leamos toda esta pregunta. Sí tiene interés algunas cosas que dice Crión, pero tampoco vamos bien de tiempo y no aporta demasiado más a lo que ya de por sí aporta pues toda esta enseñanza de Crión. Entonces vamos a leer el final del capítulo, que dice así: he contestado a las 8 preguntas que me han sido planteadas por el grupo de 14. Estas preguntas fueron todas muy apropiadas para su tiempo y las respuestas deberían ser examinadas por todos. Estas preguntas fueron muy apropiadas para su tiempo. ¿Qué es nuestro tiempo ahora también? Porque nosotros estamos recibiendo esta información muchos por primera vez, con lo cual es nuestro tiempo, es que nos toca. Las respuestas deberían ser examinadas por todos, no solo por aquellos que las han planteado. Nunca es mi intención ser vago o velado en las instrucciones que les imparto, dice Crión. Si algo de lo incluido aquí lo ha parecido así, les ruego que recuerden que su futuro no está preestablecido. No pueden darse respuestas acerca de lo que ocurrirá, pero sí se pueden transmitir instrucciones para que sean ustedes mismos los que creen lo que ocurrirá. Esto es fundamental. Esto es fundamental. No, que dicen que ahora viene no sé qué. No, que seguramente habrá una tercera guerra mundial. No, que el apagón. No. Sí se pueden transmitir instrucciones, dice Crión, y él lo hace, y lo acaba de hacer con un procedimiento práctico que él dice que es extraordinariamente poderoso, con la nueva energía, para que seamos nosotros mismos los que creemos lo que vaya a ocurrir. ¿Más claro? El agua. Deben darse cuenta de su poder y crear, en consecuencia, su propio futuro. Todos ustedes son queridos muy tiernamente. Crión. Bueno, pues aquí acaba el capítulo 4, respuestas de Crión. Nos queda en el capítulo 5, interesantísimo, curación y enfermedad. Hemos estado viendo esta cuestión en otras series de Espacio Sutil, en un curso de milagros, en SET, en un curso de amor, en Ramta.
Lo vamos a ver en Crión, la primera vez que habla de ello, que en los 14 libros de Crión se habla mucho de todo este tema, curación y enfermedad. Luego tendremos un capítulo 6, Jesucristo. Claro, es que lo que queda de este libro, Los tiempos finales, es de un interés extraordinario. Capítulo 6, Jesucristo. Y el 7, sumario del autor, que ya son las reflexiones personales de Lee, que también las trataremos. Pues bien, aquí acaba el capítulo 4. Para la siguiente sesión, el 5, este procedimiento es de anotar y empezar a practicar individual y grupalmente. Crión dice presencialmente, yo entiendo que en 1992 no se podían hacer reuniones telemáticas. Ahora sí se pueden hacer reuniones telemáticas, con lo cual, pues igual telemáticamente también se puede realizar este trabajo. No sé si tendrá el mismo efecto o no, entiendo que debiese tenerlo. Por lo tanto, pues a tomar nota del procedimiento y a practicarlo grupal y o individualmente. Sin más, prospector.